Buenos días, alumnos de primera secundaria. Esta clase corresponde al 17 de agosto. El tema del día de hoy es los sustantivos. Bueno, los sustantivos son palabras que se emplean para designar a todos los seres y entidades, ya sean personas, animales y cosas. Pueden ser concretos, es decir, algo que podemos tocar, sentir, percibir o incluso ya sea representar de alguna manera en un dibujo o una escultura, y que con ello todas las personas nos van a poder entender a qué nos referimos. También existen los abstractos e imaginarios, que son conceptos que podemos comprender, pero que no podemos representar de una manera general. Bueno, algunos de los ejemplos de sustantivos se clasifican de la siguiente manera: en femenino, que son todos aquellos que solamente existe su manera morfológicamente femenina, es decir, no son de esa clase de palabras que poniéndole una A o una O la voy a cambiar de género. Luego vienen los masculinos, que son parecidos a los femeninos, únicamente que nada más existe su manera morfológica de masculino. O sea, sí existe el femenino y masculino, pero cambia toda la morfología de la palabra. Es decir, por ejemplo, de vaca pasa a toro, de yegua pasa a caballo, de mujer a hombre y de madre a padre. No son como los otros que nada más, por ejemplo, diríamos vaco para referirnos al masculino de la vaca. A eso me refiero. Luego, que no admiten cambio de género, es decir, siempre va a ser masculino, siempre va a ser femenino y no existe el contrario para ello. Por ejemplo, el mantel, el jardín, el libro o la nube, la calle. No vamos a poder ponerle otro artículo o cambiarlo a masculino o femenino. Se queda exactamente como existe. Luego ambos, que no representan ninguna variación. Es decir, nada más tengo que agregarle el artículo la o el. La araña o el águila, por ejemplo. ¿Sí? Dependiendo de a qué se refiera. O incluso a veces tengo que colocarle si es macho o hembra refiriéndonos a un animal. A continuación van a elaborar el ejercicio donde en estos sustantivos deberán poner el femenino de ellos. Aquí nada más están en masculino. Si se da el caso de que es un sustantivo de los que no cambian y permanecen exactamente igual, lo deben describir igualito. Aquí tenemos la clasificación de los sustantivos, como les digo, concretos y abstractos, que son aquellos que podemos representar porque son reales. Bueno, en ellos tenemos estos siguientes ejemplos: lobo, duende, banco, ángel. Hay casos en los que son imaginarios, por ejemplo, como los duendes, fantasmas, brujas, que no son comprobables al 100%. Entonces, estos son dentro de los sustantivos concretos porque los podemos representar de alguna manera gráfica, como con un dibujo, una escultura. Podemos utilizarlos de esa manera y todo el mundo nos entiende. A diferencia de los abstractos, que no son concretos, pueden ser procesos, fenómenos, ideas o conceptos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. El desarrollo: podemos entender este concepto o este sustantivo, pero no lo podemos poner de una manera gráfica como en un dibujo o una escultura, porque no todos nos entenderían de la manera adecuada. El optimismo, el pensamiento, la maldad, sabiduría, vitalidad, rigor. Aquí está un ejemplo un poquito difícil: la blancura. Esto no se refiere al color blanco, se refiere a la pureza de alguna persona, de sus actitudes. A eso se refiere blancura en esta ocasión. En este ejercicio deben de poner concreto o abstracto, dependiendo de la situación que lo requiera. Luego viene cómo poner los sustantivos según el número. Pueden estar en singular, es decir, para referirnos a una persona o cosa. Luego el plural, para referirnos a dos o más. ¿Sí? Aquí vemos la primera regla, que se añade la S a los sustantivos terminados en vocal no acentuada. Por ejemplo, de peras pasa a peras, de calle a calles, patio a patio. Siempre y cuando la vocal última no esté acentuada, se puede poner una S. También en los terminados en E tónica, únicamente cuando la vocal acentuada o tónica sea la E,
se utiliza la S. Si es cualquiera de las otras vocales, entonces sería otro caso. Luego viene añadir la ES a los sustantivos terminados en consonante, ¿sí? Siempre y cuando no sea la S. Ahí sería la única excepción. Por ejemplo, de comedor, la R es una consonante, entonces podríamos terminar comedores. Mantel, manteles. Aquí hay un caso en particular que la palabra pez termina en Z. Ahí se le agrega una C en el lugar de la Z. Ahí viene la regla. Los plurales terminados en Z hacen su plural con la desinencia CES. Al igual, bueno, por otro lado, terminados en la Y, ley pasa a leyes, también en ese caso con las consonantes se incluye. O también en las vocales acentuadas. Rubí, como lleva el acento en la I, pasa a rubíes, así sucesivamente, a excepción de las palabras como mamá, papá y sofá. Hay sustantivos que no tienes que cambiarle la morfología a la palabra para poder referirnos a su plural, que son los sustantivos terminados en S. Ahí tendríamos que cambiar el artículo que lo define. Por ejemplo, el lunes pasarlo a los lunes. La tesis pasarlo a las tesis y así sucesivamente. Hay sustantivos que ya vienen empleados en su forma plural, o sea, no existe la palabra en singular. Por ejemplo, nupcias, creces y víveres. En este ejercicio deberán escribir el plural para cada sustantivo, de acuerdo con las reglas que ya vimos. Aumentativos, es decir, para cambiar el tamaño a algo más grande. Las desinencias más comunes son on, ona, aso, asa, ote, ota. Y ahí vienen algunos ejemplos. Hombre pasa a hombrón, casa a casona, perro a perrazo, comida a comidaza, libro, librote, cuchara a cucharota. Hay algunas palabras en las que se puede usar una doble terminación. Por ejemplo, en casona puede ser también casota, perro, perrote y así sucesivamente. Aquí abajo viene el ejercicio que es para pasar el sustantivo a su aumentativo. Por ejemplo, cortina puede ser cortinota o cortinón. Luego vienen los diminutivos, que igual es cambiar el tamaño pero a una forma reducida. Y aquí vienen las desinencias más utilizadas con sus ejemplos. De dibujo pasa a dibujito, guitarra, guitarrita y así sucesivamente. Recordemos que los diminutivos en ocasiones se utilizan para referirnos a las cosas de una manera cariñosa o apreciativa. Aquí tenemos el siguiente ejercicio, que es para escribir la forma diminutiva de cada uno de los sustantivos. Por ejemplo, ropa pasa a ropita y así sucesivamente con cada uno de ellos. Ahora tenemos los despectivos, que lo utilizamos de esta forma para referirnos de manera no agraciada o incluso mala, para despreciar o desprestigiar algún sustantivo. Aquí vienen las desinencias más utilizadas y sus ejemplos. Por ejemplo, de gente pasa a gentuza. Escritor, escritorzuelo, ¿sí? Para referirnos de manera despreciativa a los sustantivos. Aquí viene el ejercicio, que es para pasar del despectivo para pasar al despectivo los siguientes sustantivos. Por ejemplo, de canasta pasaría a canastucha y así sucesivamente van a contestar los demás. Para terminar la clase tenemos esta lectura de un pequeño texto muy interesante para ustedes. Y eso sería todo por ahora. Hasta luego.